como ustedes quieran decirle, le pagan por no difundir la información de la empresa. Bueno, como el apartado 21 no decía qué es lo que se grababa, sino que se entendió, sino que por parte del fisco se entendió que era cosas de hacer y no hacer, entendieron que esa transacción tendría que ser grabable, porque vos estás haciendo un servicio de no hacer. Bien, ¿qué era el servicio de no hacer? Bueno, no difundir la información de la empresa. Entonces, justamente a esta persona le hicieron grabar el impuesto. Entonces llegó la doctrina, ¿sí? Y para no hacerla larga, porque está en el video, se declaró inconstitucional. Entonces, ¿cómo se declara? ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, en el artículo 8 del decreto reglamentario. En el artículo 8 del decreto reglamentario especifica qué es lo que quiso decir el artículo 21 con ese gran agujero negro de qué es lo que se va a grabar. ¿Sí? Entonces, se va a grabar cosas de hacer, no se van a grabar cosas de no hacer. Bien, es básicamente eso. ¿Qué vamos a ver también? Bueno, como dijimos, con esto recién termina el primer párrafo del artículo 1, inciso B. O sea, con esto recién termina el recorrido. Vamos a ver el segundo párrafo, que el segundo párrafo te dice lo que es la exportación. Entonces va a recorrer de nuevo el circuito del artículo 2 y el artículo 43. Y después vamos al artículo D y E. ¿Sí? Por eso acá dice, una vez que comprendemos estos conceptos, vamos al ámbito internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya teníamos el artículo 1, inciso B. ¿Sí? Ya vimos el primer párrafo y yo ya expliqué el segundo párrafo, que igual ahora lo vamos a ver. Dice, vamos a ver que la ley trata el principio de país-destino. Esto lleva a los siguientes artículos. El principio de país-destino, ¿qué era? Que se deje exento la exportación y que se grave la importación. Entonces, artículo 1, inciso B, segundo párrafo. ¿Sí? Sirve para eximir servicios exportados. Es exactamente lo que dijimos recién. El segundo párrafo dice, mira, lo mismo que vos viste en el artículo 1, inciso B, primer párrafo, lo vamos a aplicar al segundo. Pero, cuando se ejecute en el exterior, estos servicios se van a considerar exportados. Bien, entonces dice, mira, esto es lo mismo que en el artículo 1, inciso B, primer párrafo, pero lo vamos a considerar exportación. Y como lo consideramos exportación, vamos a hacer el circuito del artículo 12 y el artículo 43. Bueno, y acá lo que dijimos, el artículo 1, inciso D, y el artículo 1, inciso E, es la importación de servicios. Nosotros vamos a ver que hay personas que desde el exterior nos prestan un servicio, pero este servicio se ejecuta acá, en Argentina. Entonces eso se va a considerar importado y se va a considerar grabado. ¿Bien? Nosotros vamos a ver que el inciso D, de dedo, va a haber 4 requisitos, ¿sí? Para poder computar el crédito fiscal. Hay que acordarse de otra cosa de la filosofía del IVA. Que la filosofía del IVA te pide que, busca en realidad que en realidad no tenga siempre el crédito a favor. Entonces, vamos a decirlo así, una persona que no vende no tiene crédito fiscal, una persona que compra tiene crédito fiscal. Entonces, ¿qué pasa si yo no vendo? ¿Sí? O yo vendo cosas exentas, pero importo por demás. Bueno, voy a tener más crédito fiscal que débito fiscal, por lo tanto voy a tener crédito a favor. Entonces, al IVA no le conviene eso. Bien, y como dije, por más que una persona me diga, sí, bueno, pasa que el crédito fiscal es el débito fiscal de otro, bueno, ojo con eso, porque lo ven de una forma muy mecánica, muy sistémica, y en realidad vos cuando importés no te estás haciendo cargo del impuesto al extranjero. Bien, entonces ojo con eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero decir acá? Que el IVA siempre vamos a ver que se pone más quisquilloso con el crédito fiscal que con el débito fiscal. Bien, ¿por qué? Porque está cuidando que vos no tengas tanto crédito a favor, porque si no vos nunca le pagás al fisco. Bien. Bueno. Y como digo, va a haber profesionales, seguramente que vean el video y pongan una queja. Yo entiendo completamente. Esto más que nada para poder adentrar a las personas que quieran aprobar en el ámbito académico y seguramente entender qué están haciendo en su trabajo, que seguramente si son chicos de junior o semi-senior por ahí no entienden bien lo que están haciendo. Y bueno, esta es una mano. Por eso también a veces bajo el nivel de exigencia y me pongo más académico, más didáctico. Y hasta a veces me complico yo, pero en verdad es para que ustedes lo puedan entender. Por eso, comentarios que no sean constructivos, por favor abstenerse. Bueno, el inciso E es parecido al D, ¿sí? Pero busca alcanzar al consumidor final.
Bien, ya expliqué anteriormente, hay una doctrina que dice, mira, yo la verdad que no me parecía la aparición del inciso E, porque está en el D. Bien, bueno, el E es más para el consumidor final. Vamos a ver que el D, de dedo, es más para, digamos, el productor, el comerciante, ¿sí? Por eso es que le aplican los 4 requisitos, que está en el video. Bien, y con eso está todo. Después aparece el artículo 65. El artículo 65 lo que hace es la distribución lógica, ¿sí? Lo que hemos dicho anteriormente. Si yo vendo libros y televisores, bueno, voy a ver acorde mi nivel de actividad para saber cuánto va de crédito fiscal, ¿sí? El nivel de actividad tiene un mensaje también, voy a aprovechar para decirlo, y es que si yo produzco libros 50 y televisores 50, seguramente voy a tener en mi empresa, en mis ventas, débito fiscal 50 por televisores y no débito fiscal 50 por los libros. Entonces, cuando hacemos estos prorrateos, que por el momento no son prorrateos, vamos después a ver qué es bien un prorrateo, es entender qué es lo que me genera débito fiscal para saber qué es lo que me puede generar crédito fiscal. Y bueno, esa es la filosofía del IVA. Creo que para hacer un resumen está bastante bien, se me hizo un poco largo, pero lo importante es entender esto, ¿sí? Empezar a entender los conceptos del principio de unicidad, empezar a entender la filosofía del IVA con el crédito fiscal, por qué se pone más quisquillosa con el crédito fiscal que con el débito fiscal, ¿sí? Entender también para las actividades que ustedes tengan que tu débito fiscal, tu crédito fiscal es el débito fiscal de alguien. Y cuando vos generas débito fiscal, si no es un consumidor final, le estás generando crédito fiscal a alguien, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque cuando yo importo, ¿sí? A la persona a la cual me provee el servicio, yo no le genero ningún débito fiscal, eso es de él. Muchas veces por ahí me estoy haciendo cargo yo y por demás, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque en el rubro se lo entiende así y después cuando hay que hacer controles, ¿sí? Se comen muchos mocos, ¿bien? Con eso hay que tener mucho cuidado. Y también lo digo por ahí como crítica constructiva, porque uno cuando trabaja sabe cómo son los organismos de contralor y cómo son los agentes fiscales de cada país y suele pasar. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y bueno, nada, y acuérdense el mecanismo memotécnico, ¿sí? El artículo 1, inciso B, te lleva al artículo 3, el artículo 3 tiene el A, B, C, D y E, el A y B, empresa constructora, el C y D, bienes de cambio, el E son normas taxativas, ¿cuándo? Bueno, del 1 al 20. El 21 es un gran agujero negro, ¿sí? Absorbe todo, se complementa con el 7H que rescata cosas de ese agujero negro, y a medida que ustedes van entendiendo eso, van a empezar a entender cómo son los artículos del DR. Entonces, si uno retoma y dice, bueno, mira, empresa constructora va a tener artículos 4 y 5 del DR, que es la obra y que es el lucro. El C y el D no tiene nada, el E no tiene nada, pero cuando yo voy al 21 aparece el 8 del DR, ¿sí? Ahora, cuando yo termino el artículo 3 del primer párrafo, voy a ver bien cuál es el segundo párrafo. Bueno, es una exportación. Bueno, cuando voy al artículo 1, inciso D, es una importación. La importación me lleva a algo. ¿Qué cosa? La distribución lógica. ¿Dónde está el artículo 5 del DR? Y así lo van mecanizando. Y en el trabajo seguramente no les pase así. Seguramente esto es más para la facultad, ¿sí? O para un terciario, para lo que sea. Pero, si volvemos de nuevo al concepto del trabajo, te da ese chispazo, te da esa cuestión de entenderlo rápido y acordarte por dónde va la mano. Y bueno, esa es la importancia de tener ese mecanismo mnemotécnico. Y como siempre digo, la ley es entenderla y aprenderla, pero no hay que matarse. ¿Por qué? Porque la ley puede cambiar constantemente. Entonces vos te matás un año entero leyendo la ley y por ahí mañana te la cambian. Entonces, no es tanto matarse y acordarse de memoria, sino comprenderla, entender cómo va la filosofía, cómo va la mano. ¿Por qué? Porque cuando cambien una cosa, vos ya entendés qué es lo que cambia y no vas a leerte toda la ley de nuevo, ¿sí? Y lo importante que es entender la filosofía, qué es lo que busca toda ley, ¿no? Pero hoy la ley de IVA. ¿Por qué? Porque, como te digo, cuando te cambia un artículo, vos sabés por dónde va la mano del cambio de ese artículo, ¿sí? Y no en el resto de la ley, ¿bien? Salvo que la cambien completa. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, para que tengan rapidez mental, para que puedan entender
cómo atacar al problema o al cambio y que no sea siempre una situación de contingencia constante. Bueno, les mando un saludo y espero que les vaya muy bien.